nombre es Sergio y tengo 17 años. Nunca he sido un gran aficionado al terror. Prefería las historias de acción o las de fantasía, algo que me alejara de la realidad. Sin embargo, lo que me ocurrió el verano pasado cambió por completo mi perspectiva sobre lo que es el miedo. Todo comenzó cuando mis padres decidieron que pasaríamos las vacaciones en una cabaña en medio del bosque. La idea era desconectarnos del mundo, alejarnos del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Mi hermana pequeña, Carla, de 13 años, estaba emocionada. Siempre había querido ver animales salvajes y explorar el bosque, como en las películas. Yo, por otro lado, no estaba muy entusiasmado. La idea de estar aislado durante 2 semanas no me parecía tan atractiva. El viaje hasta la cabaña fue largo. Nos tomó cerca de 5 horas en coche, atravesando carreteras serpenteantes y finalmente adentrándonos en un camino de tierra que parecía llevarnos al fin del mundo. Llegamos al atardecer. La cabaña era vieja, de madera oscura, con un tejado a 2 aguas que parecía necesitar reparación. Estaba situada en un claro rodeado de altos pinos, y a lo lejos, apenas visible entre los árboles, se escuchaba el sonido de un río. Mis padres estaban encantados. Perfecto para relajarnos, decía mi madre mientras descargábamos el coche. Carla, por su parte, ya estaba correteando por la cabaña, explorando cada rincón con una sonrisa en la cara. Yo me limité a tomar mis cosas y buscar la habitación que compartiría con ella. Era pequeña, con 2 camas individuales separadas por una mesita de noche. Las paredes de madera oscura daban una sensación de encierro, pero no dije nada. No quería arruinarles la ilusión a mis padres. La primera noche fue tranquila. Nos sentamos alrededor de la chimenea, jugando a las cartas y contando historias tontas. Mi madre intentó asustarnos con una leyenda local sobre un cazador que se perdió en el bosque y nunca regresó, pero yo estaba demasiado cansado para prestarle atención. Pronto me fui a la cama, deseando que las 2 semanas pasaran rápido. A la mañana siguiente, el bosque parecía menos amenazante. El sol filtraba sus rayos entre los árboles y el aire fresco olía a pino y tierra húmeda. Mi padre propuso que fuéramos a caminar hasta el río, y todos estuvimos de acuerdo. Nos pusimos nuestras botas y salimos. El sendero que nos llevó hasta el río era estrecho, apenas visible entre la maleza. Tuvimos que caminar en fila, con mi padre al frente y yo al final, vigilando que Carla no se quedara atrás. Llegamos al río después de unos 20 minutos. Era pequeño, con aguas cristalinas que corrían suavemente sobre las piedras. Decidimos quedarnos un rato. Mi madre y Carla se quitaron los zapatos y metieron los pies en el agua, riendo por el frío. Yo me senté en una roca cercana, observando cómo la corriente se llevaba las hojas caídas. Fue entonces cuando vi algo que me hizo sentir un escalofrío. Al otro lado del río, entre los árboles, había una figura. Era alta, delgada, y estaba envuelta en lo que parecía un abrigo oscuro. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Parpadeé, pensando que era mi imaginación, pero la figura seguía allí, inmóvil. ¿Lo ves? Pregunté en voz baja a mi padre, señalando hacia donde estaba la figura. Mi padre miró, frunciendo el ceño. ¿Ver qué? Miré de nuevo, y la figura había desaparecido. El alivio fue inmediato, aunque un pequeño nudo de inquietud se formó en mi estómago. Intenté olvidarlo y disfrutar del día, pero esa sensación de ser observado no se desvaneció. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché de nuevo, más claro, un golpe suave, repetitivo, como si algo estuviera tocando la ventana. Me incorporé en la cama, con el corazón latiendo rápido, y miré hacia la ventana. No había nada, solo la oscuridad del bosque. Decidí que solo era mi mente jugándome una mala pasada y me obligué a cerrar los ojos. Pero el ruido continuó. Era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera llamando suavemente desde el exterior. Mi primer instinto fue despertar a Carla, pero cuando la vi dormida, con su respiración tranquila, decidí no hacerlo. No quería asustarla. Reuniendo valor, me levanté de la cama y caminé hacia la ventana.
El suelo de madera crujió bajo mis pies. Cuando llegué, respiré hondo y corrí las cortinas. No había nada, solo la noche oscura y la sombra de los árboles meciéndose con el viento. Me quedé allí unos segundos, tratando de convencerme de que todo estaba bien, y volví a la cama. Pero el golpeteo no cesó. Era como si algo invisible estuviera tocando el cristal, intentando entrar. Me tapé con las sábanas, intentando ignorarlo, hasta que finalmente el cansancio me venció y me quedé dormido. Al día siguiente, durante el desayuno, mencioné el ruido a mis padres. Mi madre me dijo que probablemente había sido una rama golpeando la ventana. Mi padre no le dio importancia y me sugirió que disfrutara más del lugar en lugar de preocuparme por esas cosas. Carla estaba demasiado ocupada hablando sobre un conejo que había visto la tarde anterior, así que decidí no insistir. Quizás realmente era solo mi imaginación. Pasamos el día explorando los alrededores de la cabaña. Caminamos por diferentes senderos, vimos más animales y recogimos algunas bayas que mi madre prometió usar para hacer un pastel. Todo parecía normal y empecé a relajarme un poco. Tal vez, pensé, realmente me estaba dejando llevar por mi mente. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Me desperté en medio de la noche por un sonido más fuerte que el de la noche anterior. Esta vez no era un golpeteo suave, era un golpe fuerte, como si algo o alguien estuviera intentando entrar a la cabaña. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras me sentaba en la cama. Escuché a Carla moverse en su cama y supe que también estaba despierta. «Sergio, ¿escuchaste eso?», susurró, su voz temblando. «Sí, lo escuché», respondí, intentando sonar calmado. Otro golpe resonó en la casa, esta vez más cerca, como si viniera de la puerta principal. Carla se levantó de la cama y corrió hacia mí, acurrucándose a mi lado. No sabía qué hacer. Mi primer instinto fue correr hacia la habitación de mis padres, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera, que no les dejara saber lo que estaba pasando. Entonces, el sonido cambió. Ya no era un golpe seco, sino un rasguño, como si algo afilado estuviera arañando la madera. Carla apretó mi brazo con fuerza, y pude sentir cómo su miedo crecía al igual que el mío. «¿Qué es eso, Sergio?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé», mentí, intentando mantener la calma. «Quizás es solo un animal». Pero en el fondo sabía que no era un animal. El sonido era demasiado metódico, demasiado intencionado. De repente, escuchamos otro sonido, uno que nos heló la sangre, un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No pude entender lo que decía, pero el tono era perturbador, como si algo o alguien estuviera llamándonos. Me levanté con cuidado de la cama, tomando la mano de Carla, y nos dirigimos lentamente hacia la puerta de nuestra habitación. No quería abrirla, pero tenía que saber qué estaba pasando. Al acercarme, los susurros se intensificaron, y por un momento pensé que estaba perdiendo la razón. Con la mano temblorosa, abrí la puerta un poco, lo suficiente para mirar al pasillo. El pasillo estaba oscuro, excepto por un tenue resplandor que provenía del final, cerca de la puerta principal. No había nadie allí, pero los susurros continuaban, como si algo invisible estuviera acechándonos. Carla se aferró a mí, susurrando mi nombre, pero no podía responderle. Estaba congelado de miedo. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, y el resplandor se apagó. Escuchamos pasos rápidos y pesados, que se dirigían hacia nuestra habitación. Cerré la puerta de golpe y bloqueé la entrada con una silla, aunque sabía que eso no serviría de mucho. «Sergio, haz algo», gritó Carla, sus ojos llenos de terror. Corrí hacia la ventana, intentando abrirla, pero estaba atascada. No había forma de salir. Los pasos se acercaban, y los susurros se convirtieron en un murmullo constante, como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Mi mente estaba en blanco, sin saber qué hacer. Justo cuando los pasos llegaron a la puerta, escuchamos un grito. No era el nuestro, ni el de mis padres. Era un grito desgarrador, inhumano, que resonó en toda la cabaña.
Carla y yo nos cubrimos los oídos, pero el sonido penetró nuestras cabezas como si estuviera dentro de nosotros. Y luego, de repente, todo se detuvo. El grito, los pasos, los susurros, todo desapareció. El silencio fue ensordecedor. Nos quedamos allí, temblando, sin atrevernos a movernos. Finalmente, escuchamos la voz de mi padre llamándonos desde el otro lado de la puerta. Sergio, Carla. ¿Están bien? Le respondimos, casi llorando de alivio, y cuando abrió la puerta, nos abrazó con fuerza. Mis padres no sabían lo que había pasado. Habían escuchado los ruidos, pero cuando salieron de su habitación, todo estaba en silencio. No había señales de nada ni de nadie. Los siguientes días fueron un borrón. Mis padres decidieron que lo mejor sería irnos de la cabaña antes de lo planeado, y aunque intentaron tranquilizarnos diciendo que todo había sido nuestra imaginación, vi en sus ojos que también estaban asustados. Nunca hablamos de lo que ocurrió aquella noche. Regresamos a la ciudad y la vida volvió a la normalidad. Pero el recuerdo de esa noche en la cabaña nunca me abandonó. Todavía puedo escuchar esos susurros en mis sueños, y a veces, en las noches más oscuras, siento que alguien o algo me está observando desde la oscuridad. Desde entonces, cada vez que alguien me menciona ir a un lugar aislado, mi respuesta es siempre la misma: no, gracias. Porque hay cosas en este mundo que no comprendemos, cosas que es mejor no molestar. Y yo, por lo menos, no quiero volver a enfrentarlas. Las vacaciones habían llegado y no podía estar más emocionado. Después de un año agotador, mis amigos y yo habíamos decidido pasar unos días en una cabaña en medio del bosque. La idea era alejarnos de la rutina, desconectar de la tecnología y sumergirnos en la naturaleza. La cabaña pertenecía a los padres de Julia, una de mis amigas de la universidad. Según ella, era el lugar perfecto para relajarse, rodeado de árboles, aire fresco y el sonido del río corriendo cerca. El viaje comenzó con risas y música en el coche mientras nos alejábamos de la ciudad. Éramos 6, Julia, su novio Carlos, Sofía, Javier, Ana y yo. Llegamos a la cabaña en la tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. El lugar era idílico, como sacado de una postal. La cabaña era de madera, pequeña pero acogedora, con una chimenea que prometía noches cálidas. Nos instalamos rápidamente, repartiendo las habitaciones. Julia y Carlos se quedaron con la habitación principal, mientras que Sofía y Ana compartieron la segunda. Javier y yo nos quedamos con la última, que era la más pequeña y tenía literas. No me importó, la idea de pasar unos días con mis amigos en ese lugar alejado me hacía feliz. Esa primera noche, después de una cena sencilla, nos sentamos alrededor de la chimenea, contando historias y riendo. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca había visto en la ciudad. Todo parecía perfecto, hasta que Sofía mencionó algo extraño. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de las leyendas de este bosque?, preguntó, con una sonrisa traviesa. Todos la miramos, interesados. Sofía siempre había sido la amante de las historias de terror. La clase de persona que disfrutaba con las películas de miedo y los libros de Stephen King. Dicen que hace muchos años, en este bosque, desapareció una familia entera. Nadie sabe qué les pasó. Simplemente, un día dejaron de dar señales de vida. La cabaña en la que vivían quedó abandonada durante años, hasta que, un día, un excursionista la encontró destruida. Desde entonces, hay rumores de que si caminas demasiado profundo en el bosque, puedes escuchar susurros, voces que te llaman, pero si la sigues, nunca regresas. Julia se rió, aunque un poco nerviosa. No me vengas con esas historias justo ahora, Sofía. Esta es la cabaña de mis padres. He venido aquí desde que era niña y nunca pasó nada. Lo sé, dijo Sofía, alzando las manos. Solo es una leyenda. Pero, siempre es divertido imaginar, ¿no? Aunque intenté reírme con el resto, algo en la forma en que Sofía lo contó me dejó inquieto. Sin embargo, no le di mayor importancia. Estábamos en un lugar hermoso, rodeado de amigos. ¿Qué podría salir mal?
La noche pasó sin incidentes, aunque me costó un poco conciliar el sueño. El silencio del bosque era casi absoluto, roto solo por el ocasional crujido de la madera o el ulular de un búho en la distancia. Eventualmente, el cansancio me venció y caí en un sueño profundo. Al día siguiente, después de desayunar, decidimos explorar los alrededores. Julia y Carlos propusieron seguir un sendero que llevaba a una cascada cercana, un lugar que, según ellos, era precioso. Nos adentramos en el bosque, caminando en fila india mientras charlábamos y tomábamos fotos. El sol brillaba con fuerza, filtrándose entre las copas de los árboles, creando juegos de luces y sombras en el suelo. Después de una hora de caminata, llegamos a la cascada. Era todo lo que habían prometido, un caudal de agua cristalina que caía desde lo alto de una formación rocosa, rodeada de musgo y plantas. Nos sentamos en las rocas, dejando que el sonido del agua nos envolviera. ¿Y si exploramos un poco más?, sugirió Javier después de un rato. Podemos seguir río abajo, a ver qué encontramos. La idea me pareció buena, así que todos estuvimos de acuerdo. Nos levantamos y comenzamos a caminar río abajo, internándonos más en el bosque. El paisaje era hermoso, pero poco a poco, comencé a sentir una inquietud que no podía explicar. Quizá fue porque el bosque parecía volverse más denso, más oscuro, o porque el sonido del agua comenzó a disminuir hasta casi desaparecer. No dije nada, sin querer parecer paranoico, pero noté que los demás también empezaban a caminar en silencio, mirando alrededor con cierta tensión. Quizá deberíamos regresar, sugirió Ana después de un rato, con la voz un poco temblorosa. Carlos asintió. Sí, creo que ya hemos explorado suficiente por hoy. Sin embargo, cuando dimos media vuelta para regresar, nos dimos cuenta de que no estábamos en el sendero por el que habíamos venido. De alguna manera, habíamos salido de la ruta sin darnos cuenta. Tranquilos, solo sigamos el río de vuelta, dijo Julia, tratando de sonar calmada, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Caminamos de regreso siguiendo el curso del agua, pero el bosque parecía haber cambiado. Los árboles eran más altos y gruesos, bloqueando gran parte de la luz. El aire se sentía más frío, y el sonido de nuestros pasos sobre la hojarasca resonaba en el silencio. Después de lo que parecieron horas, finalmente encontramos el sendero y respiramos aliviados. La cabaña estaba a solo unos minutos de ahí. Sin embargo, al llegar, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Las ventanas de la cabaña estaban cerradas, aunque las habíamos dejado abiertas para ventilar. Además, había un rastro de huellas en la tierra, como si alguien hubiera estado caminando alrededor de la cabaña mientras no estábamos. Pero lo que más me inquietó fue ver que la puerta principal estaba entreabierta, cuando recuerdo haberla cerrado con llave. Nos miramos en silencio, sin saber qué hacer. Finalmente, Carlos tomó la iniciativa. Esperen aquí. Voy a ver si hay alguien adentro. Nadie protestó, y lo vimos entrar en la cabaña. Los segundos se hicieron eternos hasta que finalmente salió. No hay nadie, pero algo está mal. Entramos todos, y de inmediato sentí que el ambiente dentro de la cabaña era diferente. Había una tensión en el aire, una sensación de que no estábamos solos. Revisamos cada rincón, pero no encontramos a nadie. Sin embargo, varios objetos habían sido movidos del lugar. La mochila de Javier, que había dejado en la sala, ahora estaba en la cocina. Una de las sillas estaba volcada, y la ventana del baño estaba abierta de par en par. Esto no es normal, dijo Ana, con la voz quebrada. Alguien ha estado aquí. No supimos qué hacer. No había señal de teléfonos en la zona, y la única forma de pedir ayuda era caminar hasta el pueblo más cercano, que estaba a varios kilómetros de distancia. Julia intentó calmar a todos, diciendo que probablemente había sido algún animal que se coló en la cabaña, pero nadie le creyó. Aún así, decidimos quedarnos, convencidos de que era mejor estar juntos que separarnos. Intentamos continuar con nuestras actividades, pero la atmósfera estaba cargada. Nadie tenía ganas de hablar ni de hacer nada. La tarde cayó rápidamente, y la oscuridad se apoderó del lugar. Nos reunimos de nuevo en la sala, prendiendo la chimenea, intentando ignorar el miedo que crecía en nuestro interior.
Sin embargo, poco después de que la noche cayera por completo, comenzamos a escuchar ruidos extraños afuera de la cabaña. Al principio, eran crujidos, como ramas rompiéndose bajo el peso de algo. Luego, susurros, como si alguien estuviera hablando justo afuera de las ventanas. Nos quedamos congelados, escuchando en silencio, esperando que se tratara del viento o de algún animal. Pero entonces, los susurros se hicieron más claros. No era viento. Eran voces. Salgan, salgan, decían, en un tono que me heló la sangre. Julia se levantó de un salto, cerrando las cortinas con fuerza. Nadie dijo nada, pero todos entendimos que debíamos mantenernos dentro, juntos, y no hacer caso a lo que escuchábamos afuera. Sin embargo, los susurros no paraban. Parecía que rodeaban la cabaña, moviéndose de una ventana a otra, llamándonos, tentando a salir. La puerta comenzó a vibrar, como si alguien estuviera intentando abrirla desde el otro lado. Carlos, que siempre había sido el más valiente de nosotros, tomó un cuchillo de la cocina y se acercó a la puerta, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba afuera. Pero antes de que pudiera hacer nada, un golpe seco resonó en la puerta, como si algo pesado se hubiera lanzado contra ella. Retrocedió, con el cuchillo en la mano, pero no abrió. Nadie se atrevió a moverse. El miedo era palpable en la habitación. Todos estábamos al borde del pánico, intentando mantener la calma, pero sabiendo que algo horrible estaba sucediendo. De repente, la chimenea se apagó, dejando la sala en una oscuridad total. Solo podíamos escuchar nuestras respiraciones y los susurros que seguían insistentes, rodeándonos, cercándonos. No puedo más, sollozó Ana, rompiendo el silencio. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Pero no fue por el lado de las bisagras, fue como si algo la hubiera arrancado, y la madera crujió y se astilló, cayendo al suelo con un estruendo. Una ráfaga de viento frío entró en la cabaña, y en la penumbra, vi sombras moviéndose, formas que no tenían sentido, como si algo invisible estuviera pasando frente a nuestros ojos. Nadie gritó, porque el terror era tan profundo que nos dejó mudos. De repente, Javier comenzó a caminar hacia la puerta abierta, con una expresión en blanco. Era como si estuviera en trance, como si las voces lo llamaran y no pudiera resistir. Corrí hacia él, intentando detenerlo, pero cuando toqué su brazo, me di cuenta de que estaba helado, rígido. Javier, no. Grité, intentando sacudirlo, pero él siguió avanzando, como si no me escuchara. Lo agarré con fuerza, intentando arrastrarlo de vuelta, pero sentí una fuerza invisible tirando de él hacia afuera. Entonces, vi que los otros también estaban siendo atraídos, como si una fuerza invisible los empujara hacia la oscuridad. Julia gritó, pero su voz fue ahogada por los susurros que ahora eran casi gritos. Me aferré a Javier con todas mis fuerzas, pero sentí que me debilitaba, como si algo estuviera drenando mi energía. La oscuridad comenzó a cerrarse a mi alrededor, y los rostros de mis amigos se desvanecían, engullidos por las sombras. Finalmente, no pude más. Solté a Javier y caí al suelo, sintiendo cómo la oscuridad me envolvía. Mi última visión fue la de mis amigos desapareciendo en la negrura, sus cuerpos siendo arrastrados por algo que no podía ver, pero que sabía que era terriblemente real. Desperté al día siguiente, solo, en la cabaña. Estaba completamente en silencio, como si nada hubiera pasado. La puerta estaba en su lugar, la chimenea apagada, y no había rastro de mis amigos. Salí corriendo de la cabaña, sin mirar atrás, sin saber a dónde ir, solo sabiendo que debía escapar de ese lugar maldito. Corrí por el bosque, sin detenerme, hasta que finalmente encontré el camino de regreso al pueblo. Cuando llegué, nadie creyó mi historia. La policía buscó a mis amigos, pero no encontró rastro de ellos. Solo se encontró la cabaña, intacta, como si nunca hubiera sido tocada. Desde entonces, he intentado olvidar, pero los susurros siguen en mi mente, llamándome. Y sé que, algún día, tendré que regresar a ese bosque, porque mis amigos aún están ahí, atrapados en la oscuridad, esperando que alguien los libere o los acompañe. Había estado esperando estas vacaciones todo el año.
Después de meses de clases y exámenes, necesitaba un descanso. Mis amigos y yo decidimos ir a una cabaña en las montañas. Parecía la idea perfecta, lejos de la ciudad, sin distracciones, solo la naturaleza y nosotros. Éramos 5, Lucas, el bromista del grupo, Ana, la más sensata, Javier, mi mejor amigo desde la infancia, Carla, que siempre tenía historias de terror que contar, y yo, Gabriel, el más escéptico. No me asustaba fácilmente, o eso pensaba. El viaje comenzó bien. Todos estábamos emocionados, riendo y cantando canciones en el coche mientras la carretera serpenteaba a través del bosque. Las montañas se levantaban imponentes ante nosotros y a medida que nos adentrábamos más, la señal del móvil desapareció. No nos importó, al contrario, eso significaba que estábamos realmente desconectados del mundo. Cuando llegamos a la cabaña, ya empezaba a oscurecer. Era más grande de lo que esperaba, con 2 pisos y un gran ventanal que daba al bosque. Tenía un aire rústico, con muebles de madera envejecida y una chimenea en la sala de estar. Aunque estaba algo apartada de la civilización, la cabaña tenía electricidad y agua corriente, lo cual fue un alivio. «Esto es perfecto», dijo Ana, mientras todos explorábamos el lugar. Subimos nuestras cosas y nos instalamos en las habitaciones. Había 3 en total, así que Lucas y Javier compartieron una, Carla y Ana otra, y yo me quedé con la tercera. Después de desempacar, nos reunimos en la sala para cenar. La primera noche fue tranquila. Nos sentamos alrededor de la chimenea, charlando y contando anécdotas. Carla, como era de esperarse, comenzó a contar una de sus historias de terror. ¿Sabíais que en estas montañas hubo una vez un sanatorio mental? Empezó, con esa voz que siempre usaba para dramatizar las cosas. Dicen que algunos pacientes escaparon y se escondieron en el bosque. Nunca los encontraron. Carla, por favor, interrumpió Lucas, ya sabes que Gabriel no cree en esas cosas. Exacto, respondí, intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba. Son solo historias para asustar a los turistas. Carla sonrió de forma enigmática y continuó. Tal vez. Pero hay algo en este bosque, algo que no pertenece a este mundo. Nos reímos, aunque una parte de mí no pudo evitar sentirse un poco incómoda. Aún así, lo atribuí al ambiente, la oscuridad del bosque, el aislamiento, todo contribuía a crear esa atmósfera. Después de un rato, decidimos irnos a dormir. Teníamos planes de explorar los alrededores al día siguiente y queríamos estar descansados. Subí a mi habitación, me metí en la cama y cerré los ojos. A pesar de lo cansado que estaba, me costó conciliar el sueño. Había un silencio absoluto, roto solo por el crujido ocasional de la madera y el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, logré dormirme, pero no fue un sueño tranquilo. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana cuando me desperté. Me sentía más descansado y con ánimos renovados. Bajé a la cocina y encontré a Ana preparando café. «Buenos días, ¿dormiste bien?», me preguntó. «Más o menos», respondí. «Creo que el lugar me está afectando un poco. Es normal. Estamos en medio de la nada». «A mí también me cuesta adaptarme», dijo con una sonrisa tranquilizadora. Después de desayunar, nos preparamos para salir a explorar. Nos adentramos en el bosque, siguiendo un sendero que Javier había encontrado en un mapa antiguo de la cabaña. La naturaleza era impresionante, árboles altos, musgo cubriendo las rocas y el sonido lejano de un río corriendo. Caminamos durante horas, bromeando y tomando fotos. Sin embargo, poco a poco, el ambiente comenzó a cambiar. El bosque se volvía más denso, la luz del sol apenas llegaba al suelo y el aire se sentía pesado, como si estuviéramos siendo observados. Pero cada vez que miraba alrededor, no veía nada fuera de lo común. «Oye, ¿no os parece que el bosque se siente raro?», preguntó Lucas de repente, rompiendo el silencio que había caído sobre nosotros. «Sí», dijo Carla. «Es como si no estuviéramos solos». Ana rió nerviosamente. «Vamos, chicos, no empecéis con eso. Solo es nuestra imaginación».
pero incluso yo, el escéptico del grupo, sentía algo extraño. Había una tensión en el aire, algo que no podía identificar pero que estaba allí, como una presencia invisible. Decidimos regresar a la cabaña antes de que oscureciera. El camino de vuelta pareció más largo, y el sol estaba ya bajo en el horizonte cuando finalmente llegamos. Nos sentíamos agotados y algo inquietos, así que después de cenar, nos fuimos a la cama temprano. Esa noche, tuve un sueño extraño. Soñé que estaba caminando solo por el bosque. El sendero parecía interminable, y cada paso que daba resonaba en el silencio absoluto. De repente, vi una sombra moviéndose entre los árboles, rápida y esquiva. Intenté seguirla, pero cuanto más corría, más se alejaba, hasta que finalmente desapareció por completo. Me desperté con el corazón acelerado y un sudor frío en la frente. Miré el reloj, eran las 3:15 de la madrugada. Me levanté para tomar un vaso de agua, intentando calmarme. Al volver a la cama, escuché un ruido fuera de la cabaña, un crujido suave, como si alguien estuviera caminando alrededor. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente. El sonido se detuvo por un momento, y luego lo escuché de nuevo, más cerca esta vez. Pensé en despertar a los demás, pero no quería parecer paranoico. Quizás era solo un animal, un ciervo o un zorro. Volví a la cama, aunque me costó volver a dormir. La mañana siguiente, no mencioné lo sucedido. Me sentía un poco tonto por haberme asustado tanto por algo tan insignificante. Sin embargo, noté que los demás también estaban más callados. Parecía que todos habían dormido mal. ¿Alguien más escuchó algo anoche?, preguntó Javier, rompiendo el silencio. Sí, respondí. Creo que era un animal o algo así. Yo también lo escuché, dijo Carla, frunciendo el ceño. Pero sonaba raro. Como si no fuera solo un animal. Estamos dejando que este lugar nos afecte, dijo Ana. Necesitamos relajarnos. Decidimos pasar el día en la cabaña, jugando a juegos de mesa y tratando de distraernos. Sin embargo, la tensión no desapareció. Había algo en el aire, algo que no podíamos ignorar. Esa tarde, mientras Ana y yo preparábamos la cena, Lucas y Javier decidieron salir a dar un paseo por el bosque. Querían comprobar si encontraban alguna señal de lo que había causado el ruido la noche anterior. Pasaron las horas y no regresaron. Empezábamos a preocuparnos cuando finalmente escuchamos pasos en la puerta. Lucas entró primero, con la cara pálida y los ojos abiertos como platos. Javier lo seguía, pero no decía nada. ¿Qué pasó?, pregunté, preocupado. Lucas tragó saliva antes de hablar. Encontramos algo raro. Nos llevó afuera, hasta un claro no muy lejos de la cabaña. Allí, en medio del bosque, había un círculo de piedras dispuestas cuidadosamente. En el centro, había una figura tallada en madera, con una expresión grotesca y ojos vacíos. ¿Qué diablos es eso?, murmuró Ana, dando un paso atrás. No lo sé, dijo Javier. Pero no estaba aquí cuando pasamos por la mañana. El aire estaba frío, y una sensación de peligro inminente nos envolvió. Nadie se atrevió a acercarse a la figura. Después de unos minutos, decidimos regresar a la cabaña. Nadie habló durante el camino de vuelta. Esa noche, volvimos a acostarnos temprano, pero el sueño fue aún más esquivo que antes. Escuché de nuevo los crujidos fuera, pero esta vez parecían más fuertes, más cerca. No podía evitar imaginar que la figura de madera estaba viva, observándonos desde el bosque. Nos despertamos tarde y cansados. La tensión entre nosotros era palpable. Sabíamos que algo estaba mal, pero ninguno quería admitirlo en voz alta. Deberíamos irnos, dije finalmente, rompiendo el silencio. ¿Irnos?, preguntó Carla, sorprendida. Apenas han pasado 3 días. Pero algo no está bien aquí. Todos lo sentimos. Los demás intercambiaron miradas. Nadie quería parecer asustado, pero era evidente que todos compartían la misma inquietud. Quizás solo necesitamos un cambio de ambiente, sugirió Ana. Podríamos ir a dar una vuelta por el pueblo cercano, despejarnos un poco.
La idea pareció aliviar un poco la tensión. Decidimos ir al pueblo para pasar el día fuera de la cabaña. Sin embargo, al intentar arrancar el coche, nos dimos cuenta de que la batería estaba completamente descargada. «Esto no puede ser posible», dijo Lucas, frustrado. «El coche estaba bien ayer». «¿Alguien dejó las luces encendidas?», preguntó Javier, aunque todos sabíamos que no era así. Estábamos atrapados. Sin coche y sin señal en los móviles, no teníamos forma de salir de allí. Pasamos el resto del día intentando arreglar el coche, pero fue inútil. La batería estaba muerta y no teníamos un cargador a mano. La situación se estaba volviendo desesperada. Esa noche, volvimos a la cabaña, con una sensación de resignación y miedo. Sabíamos que algo estaba muy mal, pero no sabíamos qué hacer al respecto. Nos acostamos temprano, pero yo no podía dormir. Me quedé despierto, escuchando los sonidos del bosque. Los crujidos volvieron, más fuertes y persistentes. Esta vez, no eran solo crujidos. Podía escuchar algo más, algo que sonaba como pasos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté lentamente, sin hacer ruido, y me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera, intentando ver algo en la oscuridad. Y entonces lo vi. Una figura se movía entre los árboles, apenas visible en la penumbra. Era alta y delgada, con una postura extrañamente rígida. La reconocí de inmediato, era la misma figura que habíamos visto en el claro, la figura tallada en madera. Pero no estaba hecha de madera. Estaba viva. Me congelé, incapaz de apartar la mirada. La figura se movía lentamente hacia la cabaña, deteniéndose cada pocos pasos como si estuviera oliendo el aire. Di un paso atrás, con la respiración agitada. Sabía que debía despertar a los demás, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el miedo. La figura se detuvo justo frente a la cabaña, mirando directamente hacia la ventana donde yo estaba. Aunque no tenía ojos, sentí su mirada clavada en mí, penetrante y maliciosa. Finalmente, encontré la fuerza para moverme. Corrí hacia la habitación de Javier y lo desperté, susurrando con urgencia. «Está aquí. La figura está aquí». Javier se levantó de un salto, alarmado. Despertamos a los demás, tratando de mantener la calma pero sin éxito. El pánico se apoderó de nosotros cuando escuchamos los golpes en la puerta. «¿Qué hacemos?», preguntó Ana, con la voz temblorosa. No teníamos respuesta. Estábamos atrapados, sin forma de escapar. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, hasta que de repente se detuvieron. El silencio que siguió fue aún peor. Sabíamos que la figura seguía allí, esperando, acechándonos. Nos quedamos juntos en la sala, tratando de pensar en un plan, pero nuestras mentes estaban nubladas por el miedo. Los minutos pasaron, luego horas, hasta que finalmente, con el amanecer, el peligro pareció desvanecerse. Tan pronto como amaneció, decidimos marcharnos. No nos importaba abandonar la cabaña y nuestras pertenencias, solo queríamos salir de ese lugar. Caminamos por el sendero que conducía al pueblo, sabiendo que tardaríamos horas en llegar a pie, pero no teníamos otra opción. El bosque estaba extrañamente silencioso, como si incluso los animales evitaran acercarse. Después de varias horas de caminata, llegamos al pueblo, agotados pero aliviados de estar lejos de la cabaña. Encontramos una pequeña tienda, donde el dueño, un hombre mayor con una expresión preocupada, nos preguntó qué nos había pasado. Le contamos la historia, aunque dejamos fuera algunos detalles, temiendo que no nos creyera. Pero para nuestra sorpresa, el hombre no pareció sorprendido. «Esa cabaña ha estado vacía por años», dijo en voz baja. «Nadie en su sano juicio se queda allí por mucho tiempo». Intentamos preguntar más, pero el hombre simplemente negó con la cabeza, indicándonos que lo dejáramos estar. Logramos contactar a una grúa para que recogiera nuestro coche y lo llevara al pueblo. Mientras esperábamos, no pude evitar mirar hacia las montañas, donde sabíamos que la cabaña aún estaba, oculta entre los árboles. Nunca volvimos a hablar de lo sucedido, pero sé que ninguno de nosotros olvidará esos días en la cabaña.
Las vacaciones que comenzaron como un escape perfecto se convirtieron en una pesadilla que nos perseguirá por el resto de nuestras vidas. Quizás Carla tenía razón desde el principio. Hay cosas en este mundo que no pertenecen a nuestro entendimiento, y a veces es mejor no intentar descubrirlas. Las vacaciones comenzaron como cualquier otra. Mi grupo de amigos y yo estábamos emocionados por alejarnos de la ciudad y disfrutar de un fin de semana en una cabaña aislada. Habíamos planeado todo con semanas de antelación y el lugar parecía perfecto. Estaba en medio de un bosque frondoso, con un lago cristalino a unos minutos de distancia. Un retiro perfecto para desconectar y simplemente disfrutar de la compañía. Nos levantamos temprano el viernes y nos subimos a la camioneta de Marcos, mi mejor amigo desde la infancia. Éramos 5, Marcos, su novia Laura, mi hermana Ana, su novio Miguel y yo, Andrés. La cabaña pertenecía a la familia de Marcos, que la había heredado de su abuelo. Aunque él no la había visitado en años, recordaba vagamente haber pasado allí algunos veranos cuando era niño. El camino fue largo, pero lleno de risas y música a todo volumen. Nos detuvimos un par de veces para comer algo y estirar las piernas. Al llegar, ya casi al atardecer, la cabaña nos recibió con su fachada de madera oscura y su techo inclinado. Era más grande de lo que esperaba, con 2 pisos y un pequeño porche en la entrada. Está un poco vieja, pero sigue siendo acogedora, dijo Marcos mientras sacaba la llave oxidada del bolsillo. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire viciado nos golpeó. El interior estaba cubierto de polvo y el olor a humedad impregnaba cada rincón. A pesar de eso, no nos desanimamos. Laura y Ana se encargaron de desempacar mientras Miguel y yo fuimos a buscar leña para la chimenea. Marcos, por su parte, revisaba los interruptores de luz, pero pronto nos dimos cuenta de que la electricidad no funcionaba. Debe ser por el tiempo que ha estado desocupada, comentó Marcos, encogiéndose de hombros. Mañana podemos revisar el generador, pero por hoy podemos usar velas y linternas. La idea de pasar la noche a la luz de las velas no nos pareció mala, de hecho, nos pareció hasta romántico. Nos reunimos alrededor de la chimenea, compartiendo historias y bebidas mientras la noche caía. El ambiente se llenó de una calma agradable, rota solo por el crujir de la madera al quemarse. Todo iba bien hasta que Ana comenzó a hablar de las leyendas locales. Había leído algo en un foro antes de venir, y parecía emocionada de compartirlo con nosotros. Dicen que este bosque está maldito, empezó, con una sonrisa juguetona. Hace muchos años, una familia vivía en esta cabaña. Eran solitarios, casi nunca salían del bosque. Un día, la gente del pueblo dejó de verlos. Después de semanas sin noticias, decidieron venir a buscarles. Ana hizo una pausa, como para aumentar el suspense, y continuó con una voz más baja. Cuando llegaron, encontraron la cabaña vacía. La puerta estaba abierta, y había señales de lucha dentro. Sin embargo, lo más extraño fue que no había rastro de la familia, ni dentro ni fuera. Simplemente, desaparecieron. Desde entonces, algunos aseguran que si pasas la noche aquí, puedes oírlos susurrar en la oscuridad. Todos nos reímos, aunque noté que Laura se removía incómoda en su asiento. No creo en esas cosas, dijo, intentando sonar despreocupada, pero su voz traicionaba un ligero temblor. Tranquila, Laura, le dijo Marcos con una sonrisa tranquilizadora. Es solo una historia. Y si los fantasmas quieren unirse a la fiesta, les guardaremos un trago. La conversación se desvió hacia otros temas y, al cabo de un rato, decidimos irnos a dormir. Subí las escaleras con Ana para elegir nuestra habitación. Todas eran bastante similares, con viejas camas de madera y armarios llenos de polvo. Nos decidimos por la que estaba más cerca de las escaleras, pensando que así sería más fácil bajar en la oscuridad si necesitábamos algo. Esa noche me costó conciliar el sueño. El viento fuera aullaba entre los árboles, y los crujidos de la cabaña me mantenían alerta. A medianoche, finalmente me quedé dormido, pero fue un sueño inquieto, lleno de sombras y susurros que parecían venir de los rincones más oscuros de la habitación. Me desperté de repente, con el corazón acelerado.
Había algo extraño en el ambiente, una sensación de que no estaba solo. Giré la cabeza lentamente hacia la puerta entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado antes de acostarme. El pasillo estaba oscuro, pero vi una sombra moverse, apenas visible en la penumbra. Mi mente intentaba racionalizarlo, podría ser un juego de luces, o tal vez Marcos o Miguel que se habían levantado por un vaso de agua. Pero algo en mi interior me decía que no era así. Lentamente, me levanté de la cama, cuidando de no hacer ruido para no despertar a Ana. Me acerqué a la puerta, abriéndola un poco más. El pasillo estaba vacío. El aire era más frío de lo que debería, como si una ventana se hubiera abierto en alguna parte. Un sonido suave, apenas un susurro, llegó a mis oídos. Venía de abajo, de la sala. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no podía quedarme ahí parado. Bajé las escaleras en silencio, intentando no hacer crujir los viejos escalones de madera. La sala estaba sumida en la oscuridad, solo iluminada por el tenue resplandor de las brasas en la chimenea. Todo parecía estar en su lugar, pero el susurro continuaba, más claro ahora. Parecía provenir de la esquina opuesta de la habitación, donde un viejo sofá cubierto con una manta se veía apenas en la penumbra. Me acerqué con cautela, sintiendo como la piel se me erizaba con cada paso. Al llegar al sofá, moví la manta, y lo que vi me dejó sin aliento. Era un libro. Un viejo y gastado libro que no había visto antes. Estaba abierto, y sus páginas amarillentas se agitaban ligeramente, como si alguien acabara de pasar las hojas. Los susurros parecían emanar de él, como un murmullo constante, pero incomprensible. Sin pensar, lo cerré de golpe. El susurro se detuvo, y la sala quedó en un silencio sepulcral. Me quedé allí, con el libro en las manos, tratando de calmar mi respiración. ¿Cómo había llegado ese libro allí? ¿Y por qué no lo habíamos visto antes? Decidí llevarlo a la cocina, donde había dejado mi linterna. Necesitaba verlo con más detalle. Al abrirlo, vi que estaba escrito en un idioma que no reconocía, con letras extrañas y símbolos que me resultaban inquietantes. Pasé las páginas rápidamente, buscando algo que pudiera entender, cuando me detuve en una imagen. Era un dibujo, hecho a mano, de lo que parecía ser una familia. Estaban parados frente a una cabaña que reconocí de inmediato, era la nuestra. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de que las personas en el dibujo parecían estar llorando. Sus ojos eran oscuros, casi como sombras, y había algo en sus rostros que me producía una sensación de profundo malestar. Entonces, escuché un ruido detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi a nadie. El ruido se repitió, como si alguien estuviera rascando la puerta trasera. El miedo empezó a apoderarse de mí. Sabía que tenía que despertar a los demás, pero algo en mi interior me decía que debía averiguar qué estaba ocurriendo. Dejé el libro en la mesa y fui hacia la puerta trasera. La ventana pequeña que daba al exterior estaba empañada por el frío, pero pude ver una figura oscura moviéndose afuera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Quién podría estar allí a esas horas? Tomé una de las linternas de la cocina y me dirigí hacia la puerta, sintiendo cada paso como un acto de valentía insensata. Cuando abrí la puerta, el aire frío de la noche me golpeó de lleno, y la linterna apenas iluminó unos pocos metros de bosque. «Hola», llamé con la voz temblorosa. No obtuve respuesta. Solo el sonido del viento entre los árboles. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y cerrar la puerta, lo vi. Una sombra, apenas visible, se movía entre los árboles. Era alta y delgada, con una forma humana, pero algo no encajaba. Sus movimientos eran antinaturales, como si sus articulaciones no funcionaran de manera correcta. Retrocedí instintivamente, cerrando la puerta de golpe. Volví a la cocina, tratando de entender lo que acababa de ver. No podía ser real, me repetía a mí mismo. Estaba demasiado cansado, tal vez había visto algo que no estaba allí. Pero cuando volví a mirar el libro, el miedo me invadió de nuevo. La imagen de la familia había cambiado. Ahora, sus ojos no solo eran oscuros, sino que sus bocas se habían torcido en una especie de sonrisa maliciosa.
Sentí un nudo en el estómago. Algo estaba muy mal en esa cabaña. Decidí que debía despertar a los demás. No podía quedarme allí solo con eso. Subí las escaleras apresuradamente, sintiendo cómo la oscuridad a mi alrededor parecía volverse más densa con cada paso. Cuando llegué a la habitación de Marcos y Laura, la puerta estaba entreabierta. Entré sin llamar, pero lo que vi me dejó paralizado. La cama estaba vacía. Las mantas estaban revueltas, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. Marcos, Laura, llamé en un susurro, pero no hubo respuesta. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Corrí a la habitación de Ana y Miguel, pero estaba en la misma situación, la cama vacía, las mantas desordenadas. Volví al pasillo, gritando sus nombres, pero solo el eco de mi voz me respondió. Estaba solo en esa maldita cabaña. Bajé las escaleras, con el corazón desbocado. El libro seguía allí, abierto en la misma página, con la imagen retorcida de la familia. De repente, el susurro volvió, más fuerte esta vez, como si estuviera justo detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. Mi respiración se volvió errática, el pánico estaba en pleno auge. Tenía que salir de allí. No me importaba dejar mis cosas, solo quería escapar de esa pesadilla. Corrí hacia la puerta principal, pero al intentar abrirla, no se movió. Estaba cerrada con llave. Busqué frenéticamente en mis bolsillos, pero no encontré las llaves. Podría jurar que las había dejado en la mesa cerca de la entrada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rendirme, escuché algo que me dejó helado. Era una risa. Una risa baja y áspera, que resonaba desde la sala. Lentamente, me di la vuelta, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba de miedo. Allí, en el centro de la sala, estaba la sombra que había visto antes. No era humana. Tenía la forma de una persona, pero sus extremidades eran largas y retorcidas, y su rostro no tenía rasgos, solo una oscura mancha de vacío. La risa provenía de esa cosa, y en ese momento supe que estaba en peligro mortal. No pensé dos veces. Corrí hacia la ventana más cercana, la rompí con un golpe desesperado, y salté al exterior. Sentí el aire frío en mi cara, el suelo bajo mis pies, pero no me detuve. Corrí a través del bosque, escuchando la risa detrás de mí, sabiendo que esa cosa me seguía. Corrí sin mirar atrás, sin pensar en otra cosa que en escapar. Las ramas me golpeaban el rostro y las piernas, pero no me importaba. Solo quería alejarme lo más posible de la cabaña. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegué a la carretera. Mis piernas apenas podían sostenerme, pero continué corriendo hasta que vi unas luces a lo lejos. Era un coche. Me lancé frente a él, desesperado, y el conductor frenó en seco. Era un hombre mayor, que bajó rápidamente para ayudarme. Entre jadeos, le expliqué lo que había pasado, aunque dudaba que me creyera. Sin embargo, al ver mi estado, decidió llevarme al pueblo más cercano. Cuando llegamos al pueblo, fui directo a la policía. Les conté lo que había ocurrido, aunque mi historia sonaba increíble, incluso para mí mismo. Aún así, enviaron a un par de agentes para investigar. Nunca encontraron a mis amigos. Ni rastros de ellos, ni de la sombra. La cabaña estaba vacía, como si nadie hubiera estado allí en años. Lo único que quedó fue el libro, que tomaron como evidencia. Me mudé lejos de esa región, tratando de olvidar lo sucedido. Pero, a veces, en las noches más oscuras, todavía puedo escuchar ese susurro. Y la risa. Y sé que, aunque me fui, algo de esa cabaña me sigue. Y lo peor es que no estoy seguro de cuánto tiempo más podré resistir. Cada verano, mi familia solía viajar a un pequeño pueblo en la sierra, donde nos quedábamos en la vieja casa de mi abuela. Ese año, sin embargo, decidimos probar algo nuevo. Mi papá había encontrado una cabaña aislada en una colina, al borde de un lago. Nos la vendieron como un lugar tranquilo, lejos del bullicio, perfecto para desconectar. El nombre del lugar era La Casa en la Colina. Al llegar, la cabaña parecía sacada de un cuento de hadas.
Era pequeña pero acogedora, rodeada de árboles que se alzaban como centinelas sobre el terreno. El lago, unos metros más allá, reflejaba la luz del sol como un espejo,